Para conversar sobre este tema y sobre todo, si usted no lo tiene claro y no lo entiende bien, seguro que después de escuchar a Alberto Bernal lo entenderá. Alberto es jefe de estrategia global de XP Investment. Alberto, bienvenido. Como siempre, gracias por estar aquí. Y Dania, muchísimas gracias por tenerme en tu programa. Como siempre, un placer estar contigo. El placer es mío, Alberto. Sabemos perfectamente que Trump quiere usar los aranceles para presionar a México, a Canadá, en relación a migración y fentanilo. La pregunta es, ¿afectaría esto a los Estados Unidos, como dice Marcelo Ebrard o la presidenta Sheinbaum? Mira, yo creo que sí. Te voy a decir un tema que, por ejemplo, a mí me parece preocupante. Realmente la situación de las compañías automotrices a nivel mundial está en este momento muy difícil. O sea, digamos, las automotrices de Alemania están hablando de que Nissan quizás tenga problemas financieros pronto. O sea, es un tema bien difícil el sector automotriz. Y, por ejemplo, General Motors. El 30% de los carros que vende General Motors en Estados Unidos son ensamblados en México. Entonces, supongamos que esto implica que Trump le pone 25% de aranceles a los General Motors, los carros de General Motors. Es cierto que el gobierno de Estados Unidos va a recibir más dinero. Es cierto que México, muy seguramente a través de una depreciación de la moneda adicional, te pagaría parte del costo de las tarifas, pero realmente lo que va a pasar es que Wall Street va a mirar la acción de General Motors y va a decir, están teniendo que cobrar mucho más, sus costos están subiendo, los consumidores norteamericanos van a comprar menos y por lo tanto la acción de General Motors tiene que caer. Entonces, la forma como funciona esto, y Dania, el camino pues de efecto es, se toman las decisiones, eso genera una reacción en el mercado financiero. Al caer los precios de las acciones, se fuerza a que las empresas tomen actitudes más de conservadoras, digamos, quizás disminuir número de empleados, disminuir producción, etcétera, porque la situación se pone mucho más difícil. Entonces las empresas se ven obligadas a mantener su cash y eso genera obviamente unas oleadas negativas. Básicamente, mira, el proteccionismo siempre es mala noticia. Esto no tiene ninguna parte buena desde el punto de vista económico. Ahora, el ejemplo que pones ya nos lleva a imaginar, a concluir, a entender que el ciudadano de a pie se va a ver absolutamente afectado. Leía que, digamos, estos aranceles o la subida de estos aranceles puede implicar un costo adicional promedio para una familia de $1.500, $2.000 anuales. Sí, a ver, todos estos ejercicios, Idania, son difíciles de hacer porque asumen que en el futuro cualquier decisión que se tome no afecta a otras variables. Eso en estadística se llama un ejercicio estático. Eso nunca funciona así. Desafortunadamente, el trabajo que tenemos nosotros es que pues, pasan cosas y los efectos son muchísimo más complicados de predecir. Por ejemplo, déjame darte un ejemplo. Si las tarifas, si Trump, digamos, pone tarifas de 25% para las importaciones de Canadá o de México, digamos que esos son los efectos. Eso eventualmente pasa. Yo creo que eso no va a pasar, pero supongamos que pasa. Entonces, el primer efecto es que los productores de México que le están vendiendo a Estados Unidos ven que algo que les costaba antes enviar 100, ahora les vale 125, pero en pesos mexicanos. Entonces, ¿por qué? Porque ellos van a tener que pagar ese arancel adicional. Entonces, lo que va a pasar es que el mercado dice, uy, como ahora va a tener que venderlo más caro, tiene que haber una depreciación del peso mexicano que sea consistente con ese incremento de los costos. Entonces, digamos, el peso mexicano quizás pierda 10% de su valor. ¿Y qué pasa cuando el peso mexicano pierde 10% de su valor? Entonces, supongamos que una familia en Ciudad de México lleva ahorrando 5 años porque quiere llevar a sus hijos a Disney World. Y ahora le va a costar, en vez de costarle 100, le va a costar 110 o 120 y ya no le alcanza. Entonces esa familia deja de volar a Estados Unidos y Disney World pierde un cliente potencial.
Entonces, entre más caro se ponga el dólar norteamericano, más difícil va a ser para la gente del resto del mundo venir a Estados Unidos a visitar o a gastar en turismo. Entonces, una decisión de manufactura, poner tarifas, te comienza a afectar en una forma muy importante el sector de servicios a través de el turismo, por ejemplo, porque se vuelve Estados Unidos mucho más caro. Claro. Esa es la realidad. Entonces, Claro. todo esto tiene unas permutaciones muy importantes y es por eso es que es tan complicado todas estas políticas de las que se habla para tratar de saber exactamente cuál va a ser los efectos. Pero el que sí te puedo decir claramente es este. Si llega a pasar eso, Estados Unidos se va a poner aún más caro para el resto del mundo y muy seguramente aún más caro para nosotros los que vivimos en Estados Unidos. Bueno, cuando además no es 100% cierto que se logre impulsar la manufactura o que se abran mayor cantidad de empleos, porque si hablamos del renglón turismo, como acabas de señalar, es decir, se va a afectar y todo lo relativo a esta arista y a los empleos que el turismo genere, pues van a disminuir. Total. Y mira, la verdad, Idania, en cierta forma, yo entiendo por qué este tema del proteccionismo es tan popular. Yo lo entiendo perfectamente, porque si tú miras, por ejemplo, y tú eres una familia que vive en Ohio, y la empresa que hacía, no sé, alguna parte de un auto en Ohio, se fue para Hermosillo, en México, pues entonces tú dices, los mexicanos nos están acabando con el trabajo, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero ese empleo que no existe en Ohio y que hoy en día existe en Hermosillo, México, implica que esa persona que consiguió trabajo en Hermosillo, México, deja de ser pobre. Y esos ingresos adicionales que tiene esa persona, de alguna forma u otra, llegan a Estados Unidos a través de otros caminos. Déjame darte un ejemplo. Si una familia deja de ser pobre, muy seguramente le puede comprar a su hijo un computador nuevo. Y ese computador nuevo seguramente viene con una suscripción de Microsoft 365, que la puede utilizar para Excel o para Word, etcétera, etcétera. Entonces, cada vez que el mundo gana más dinero, se compra más el Microsoft 365 y eso genera un ingreso adicional muy importante para el sector de tecnología en Estados Unidos. Y lo que está demostrado es que el margen de vender un Office 365 adicional comparado con el margen de lo que se gana una empresa que hace un chasis en Estados Unidos que puede ser 5 o 10% del margen y en Microsoft es 65 o 70%, pues para la economía es mucho mejor que se vendan más Microsoft 365 a que la empresa que hacía el chasis en Hermosillo, México, se devuelva a Ohio. Porque esa empresa, esa industria es una industria vieja que ya no tiene márgenes altos. Entonces, en cierta forma, el proteccionismo es algo que va en contra del crecimiento de las nuevas industrias en un país como Estados Unidos. Entonces, yo personalmente pienso que Estados Unidos es uno de los países del mundo, quizás es el país del mundo que más se ha beneficiado de la globalización por la capacidad que tiene Estados Unidos para el emprendimiento y para crear nuevas industrias, inteligencia artificial, todo lo que tenga que ver con chips, todo lo que tenga que ver con aviones, con carros eléctricos, todas estas cosas, todo esto que tiene tecnología de punta, Estados Unidos está ganando mucho. Ahora, ¿por qué la gente quiere también algo de proteccionismo? Porque también la gente ve pues las historias de terror de las personas que pierden sus empleos en las industrias que se van a otros lugares del mundo. Ahora, Alberto, ¿no hay algo de populismo en este tipo de anuncios? ¿No hay algo de teatro político, como han dicho algunos analistas? Y quizás se tomen algunas medidas, pero otras no. O la cosa no sea como se ha dicho. Mira, esto es la máxima definición del populismo económico de derecha, Idania, esa es la realidad. Ahora, ¿por qué razón, digamos, el mercado no reacciona tan negativo a todas estas noticias? El mercado siempre ha sido de libre comercio, el mercado odia el proteccionismo. Lo que pasa es que todo en este mundo tiene matices. Como yo siempre digo en mis conferencias, Idania, el mundo no es como Alberto Bernal quiere que sea, el mundo es como es.
es lo que nos tocó y es lo que tenemos con lo que tenemos que vivir. Entonces, el mercado, por ejemplo, dice, no me gusta el proteccionismo de Trump, me toca convivir con el proteccionismo de Trump porque Trump necesita en cierta forma ayudar a estas personas que han perdido sus empleos en industrias que ya son industrias de antaño, no son industrias de nuevas industrias, pues, pero hay que mirar cómo se arregla un poco ese problema. Entonces, me llevo ese costo económico, pero lo que sí celebro es que el presidente Trump muy seguramente va a cambiar todas las reglas de juego para lo que tiene que ver con las regulaciones que están afectando el crecimiento económico en Estados Unidos. Regulaciones excesivas desde el punto de vista ambiental, regulaciones excesivas en términos del punto de vista de licencias previas, regulaciones excesivas en términos de la capacidad del sector bancario para consolidarse. Todas estas cosas, digamos, que van a cambiar con Trump, que van a generar mucho espacio para que haya transacciones que optimizan digamos, la economía a través de fusiones, adquisiciones, destrucción creativa, todas estas cosas que nos gustan a nosotros los economistas neoliberales. Eso va a ocurrir con Trump. Entonces tú tienes unas de sal, otras de azúcar, ¿cierto? Entonces unas negativas, otras positivas, pero el balance, digamos, es lo que ve el mercado positivo y por eso los mercados siguen subiendo, las acciones siguen subiendo. Claro, esperemos que el mercado se mantenga o que el balance se mantenga. Alberto Bernal, gracias por acompañarnos como siempre. Con muchísimo gusto.